Si tú tienes un contrato a largo plazo por un tipo medio del 2,5, amortizar a mí me parece una aberración financiera. Una persona que hoy en día quiera contratar una hipoteca, ¿cuáles son los pasos que debería dar para prepararse de cara a ir al banco, ¿no? Y asegurarse que se presenta de la mejor manera para conseguir las mejores condiciones? A ver, es que lo primero de todo, antes iba a pedir una hipoteca al banco, en plan, vengo a pedir una hipoteca a ver qué me cuentas. No, o sea, yo soy el cliente y tú me tienes que vender la hipoteca y tienes que conseguir que a mí me interese tu hipoteca. ¿Qué errores has visto tú que la gente comete y que le lleva a no entender bien su cuota hipotecaria y luego les puede poner en apuros o les hace tener cuotas superiores que ellos no tenían previstos? Yo el mayor error que encuentro es que sí que es bien cierto que la banca últimamente sí que está dando hipotecas al 90%. Depende del perfil. El clientazo, lo que coloquialmente en banca se llama caramelo, a la banca le gusta. ¿Hipoteca fija o hipoteca variable? Que esta es la segunda gran decisión. Yo ahora mismo mi recomendación técnica sería... Bienvenidos a este nuevo podcast en el que tengo el placer de presentaros a Montse Cespedosa. Montse era directora de banca y hace unos añitos decidió pasarse al lado de los particulares y ayudarles a mejorar su relación con la banca y a intermediar con ellos para ayudarles a tomar mejores decisiones financieras. Bienvenida, Montse. Hola, gracias, Javi. Es un placer estar hoy aquí contigo. Cuéntanos un poquito quién es Montse Cespedosa, qué relación tenía con la banca y por qué decidió dejarlo. Bueno, pues yo estuve 27 años en banca, de los cuales estuve de 18 años como directora de oficina. Y luego, con varias reuniones que tenía allí con los clientes y demás, y alguna anotación interna de banca, decidí cambiar de lado en la mesa porque consideraba que podía aportar muchísimo más. O sea, yo pasé de estar en el despacho a decir, oye, yo ahora me siento con mi cliente en el otro lado, ¿vale? Junto a mi cliente, y con todo el expertise y toda la experiencia que he tenido estos 27 años en banca, puedo darles caña y darles fuerte. Qué bueno. Hablaremos sobre todo de hipotecas, de cómo ayudar a la gente a conseguir la mejor hipoteca, a no equivocarse en la relación con la banca y entender qué hipoteca pueden permitirse, si es mejor variable, fijo, todo este tipo de cosas para que salgan de este podcast sabiendo tomar pues mucho mejor una de las decisiones más importantes que hay en la vida de una persona, que al final es su hipoteca. Pero antes, cuéntame un poquito cómo era tu trabajo en el día a día como director de oficina bancaria, que hay mucho mito y mucha incertidumbre, ¿no? Es como que estáis ahí, se os ve como algo oscuros, ¿no? Cuéntanos qué era realmente lo que hacías en el día a día. Es que la banca ha cambiado mucho. Piensa que yo llevo en banca desde 1995, que ya son unos años. Entonces, al principio de la banca, el director de oficina era director. O sea, la gran diferencia es que era director de oficina. O sea, normalmente teníamos atribuciones y conforme iban pasando los años y tu expertise y el departamento de riesgos pues ya nos tenía calados, nos iban dando más atribuciones y realmente tú podías manejar mejor lo que era el día a día de la oficina. Al final, prácticamente los algoritmos informáticos lo decidían todo, tanto como los tipos de interés, como el riesgo. Por lo tanto, al final los directores de oficinas en realidad acabamos siendo un comercialillo normal y corriente con despacho, con una tarjeta y nada más. Porque todo lo decían los departamentos centrales. Qué interesante. Y en este mundo donde ha cambiado, ya no es quizá no tan personal por lo que tú nos dices, sino que igual las directrices vienen más de arriba y más de algoritmos. Una persona que hoy en día, en 2024, quiera contratar una hipoteca, ¿cuáles son los pasos que debería dar para prepararse de cara a ir al banco, ¿no? Y presentar su solicitud de hipoteca y asegurarse que se presenta de la mejor manera para conseguir las mejores condiciones? A ver, es que lo primero de todo es que hay que hacer un testeo y mirar las entidades. Recordar que en la página web hay las ofertas, los bancos tienen las ofertas estándar, y si alguien la coge por la página web o por una plataforma que es una oferta estándar, el banco encantadísimo, ¿no? con la banca digital. Pero de todas formas, si quieres negociar realmente el precio de una hipoteca, tú debes ir a la oficina y tener un interlocutor con el que poder negociar. Y de cara a poder negociar y tener fuerza en esa negociación, ¿tú qué le recomiendas a una persona? Preparar un dossier, preparar bien su caso económico, es decir, ¿cómo intentarías seducirles para que a ti te vean como un partner fiable y sólido y te den las mejores condiciones? Yo te comento por cuando yo era directora y me venían los clientes, ¿eh? No es lo mismo un cliente que te pida cita, ¿vale? Que te dé tiempo, o sea, dedicarle tiempo al cliente, que venga con la documentación preparada y que tenga las ideas claras. O sea, yo siempre creo que una persona, antes de ir a pedir una hipoteca a un banco, tiene que tener claro cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles,
¿vale? O sea, para poder negociar con la banca. Si tú tienes saldo de ahorro, fondos de inversión, vas a hacer los seguros o tienes un plan de pensiones que les puedes traspasar, eso te da herramientas para poder negociar tu hipoteca. Y lo mismo con los puntos débiles, o sea, mimar los extractos, que no haya descubiertos, que no haya devolución de recibos, que si tienes tarjetas de centros comerciales, pues yo siempre digo, ábrete una cuenta corriente mala solo para esos pagos que no figuren en el extracto bancario, porque es muy importante, porque nos da el perfil de si el cliente es gastador o ahorrador simplemente con los extractos bancarios y puede incluso decidir si te van a dar o no una hipoteca. Entonces, hay que preparar muy bien esa reunión. O sea, la gente antes iba a pedir una hipoteca al banco, en plan, vengo a pedir una hipoteca, a ver qué me cuentas, y ahora no. O sea, yo soy el cliente y tú me tienes que vender la hipoteca y tienes que conseguir que a mí me interese tu hipoteca. O sea, hay que ir con fuerza a la banca y saber dónde estamos. ¿Pueden los bancos indagar de alguna manera los recibos que tú tienes en otra entidad bancaria? ¿O en ese sentido la información que ellos tienen de tu perfil de consumidor, ¿no? De si gastas, ahorras más, solo la pueden ellos comprobar en la relación que tienes tú con esa banca directa? A ver, por ejemplo, en Estados Unidos, el credit score, el puntaje crediticio que le pueden llamar allí, es, por decirlo de dominio público. O sea, ¿no? Es el puntaje está a 800 puntos y en función de ese puntaje crediticio que es de dominio público, las entidades o financieras en general te pueden dar un crédito o no, pero aquí en España no. Entonces eso tiene su punto fuerte y su punto débil. Entonces el punto fuerte es que tú puedes mimar tu historial crediticio para que cuando tú le presentes esa documentación a la banca sea impoluto. Interesante. Entonces no investigan, o sea, no hay acceso a tu información de otra entidad financiera. Lo que sí que pueden ellos ver es las otras deudas que tengas contratadas, ¿no? Correcto, a través de la CIRBE, o sea, la Central de Información de Riesgo del Banco de España. Antes era a partir de 6.000 euros, ya era siempre que tengas una deuda, o sea, no deuda como que debes dinero al banco, sino siempre que tengas un riesgo superior a 1.000 euros, ¿vale? Ya figura en la CIRBE. Por lo tanto, si tú tienes, por ejemplo, una tarjeta de crédito de 2.400, ya figura en la CIRBE que tienes esa tarjeta de crédito con un riesgo de 2.400 euros. Y a la hora de considerar si te dan la hipoteca o no, lo que siempre se ha dicho es el tema de que no superen el 30 o 35% de tus ingresos, ¿no? El repago de la deuda. ¿Podrías explicar esto cómo funciona? Si es en la deuda total, en la deuda de la hipoteca. Es en la deuda total y a mí me parece muy importante, sobre todo porque muchas veces en las hipotecas vamos al 35%, que es nuestra máxima capacidad de pago. Entonces, hay que tener en cuenta pues, que la vida es muy larga y que un contrato de hipoteca es un contrato financiero a largo plazo, 25 o 30 años. Entonces, para mí me parece importante siempre tener un margen, ya sea de ahorro o dentro de esa capacidad de pago, porque si tú algún día en un futuro necesitas pedir un préstamo de coche, un préstamo para montar una empresa, una financiación de estudios o de lo que sea, tengas esa liquidez o esa capacidad de riesgo para asumir otro tipo de préstamo. Claro, además es interesante aquí apuntar, que esto lo explico yo mucho en los vídeos, que la hipoteca es lo mínimo que pagas respecto, digamos, a poseer una vivienda, que también está la cuota de la comunidad de vecinos, el mantenimiento de la casa, los impuestos. Entonces, claro, si ya apuras a este 35%, pues puedes ir en problemas. Y en relación a la contratación de la hipoteca, Montse, ¿cuáles son los errores principales tú que ves que la gente no entiende cuando se tiene que enfrentar a esta situación? Porque, claro, mucha gente va a contratar una hipoteca y no tiene background financiero. Entonces, no sabe muy bien qué es el TIN, el TAE, el seguro que le obligan a contratar, las vinculaciones, cómo afectan. ¿Qué errores has visto tú que la gente comete y que le lleva a no entender bien su cuota hipotecaria y luego les puede poner en apuros a la hora de pagar o les hace tener cuotas superiores que ellos no tenían previstos? O sea, yo el mayor error que encuentro, ¿vale? Y que es natural y lógico, es que la compra de una vivienda tiene un sesgo emocional demasiado importante. ¿Qué quiere decir? Que a todos nos hace ilusión comprar nuestra primera vivienda o incluso si eres un inversor inmobiliario, te hace ilusión comprar un inmueble para posteriormente alquilar y obtener pues, rendimientos pasivos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese sesgo emocional muchas veces mina la capacidad de raciocinio de las personas. Entonces, yo creo que una compra de una vivienda tiene que ser algo muy meditado y muy frío y con los números muy concretos. O sea, por ejemplo, ya sabes, yo hago muchas consultorías financieras y el principal error que me encuentro es mucha gente que se ha comprado la vivienda, o sea, que da una reserva o un contrato de arras sin saber si le van a dar la hipoteca o dependiendo del valor de tasación porque van a un 90 o 95. Entonces, para mí es absolutamente vital que antes de embarcarte en este proyecto tengas claro que te van a dar la hipoteca. Interesante, porque claro, el problema es que puedes dar arras y perder las arras si luego no te dan Literal. la financiación, ¿no? A no ser que pongas una cláusula adicional en el que en caso de que no te denieguen la hipoteca y una carta del banco conforme te deniegan la hipoteca, te devuelvan esas arras. Pero yo he visto muchas personas muy comprometidas en autopromociones inmobiliarias que han empezado con el proyecto, licencia de obra, se ha comprado el terreno y luego nadie les da la hipoteca.
Entonces, para mí el error más grave es ese. Y respecto al cálculo del pago total de la deuda, es decir, tema de vinculaciones, condiciones de esas vinculaciones, ¿tú crees que la gente lo entiende de verdad cuando las contrata? No, yo creo que la gente se deja no engañar, pero se deja deslumbrar por las tarifas iniciales. Entonces, por ejemplo, habrá algún banco que te diga, oye, yo te doy, yo me lo invento, el 2,40 fijo. Y entonces la gente dice, uy, no, me voy directo al 2,40, pero es que luego a lo mejor pues incorpora un seguro de prima única, los seguros son mucho más caros, por ejemplo, luego te va a incorporar pues comisiones de mantenimiento, de tarjetas y tal, y unos gastos recurrentes que tú realmente no tienes en cuenta y hacen que se dispare la cuota, que a lo mejor en otro banco te están ofreciendo el 2,5 o el 2,55 y económicamente y mensualmente la cuota es muchísimo menor. Porque igual hay menos vinculaciones. Correcto. Y el seguro de hogar lo puedes contratar con otra entidad más barato, con mejores prestaciones, ¿no? Y realmente estás pagando menos al final que no si te ofrecen este 2,40. Y respecto al tema de las tasaciones, porque esta yo creo que es como el siguiente gran melón al que se enfrenta la gente, ¿no? Esto de las hipotecas al 95, 100%, ¿cómo hace la gente para poder llegar a esos números? Porque el banco siempre te dice que te va a dar el 80%, ¿no? O el 80% del valor más alto entre tasación y vivienda, y es donde juega un poquito la gente, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va esto. A ver, ahora, esta semana y la semana pasada, entró en vigor en la Comunidad Valenciana, ¿no? Pues una línea de garantías, ¿no? De avales hasta el 95% de la compra, y en Madrid lo han ampliado recientemente, ¿no? Concretamente esta semana, al 100%. Lo que hay que tener muy claro es que el Banco de España, a raíz de la crisis financiera de 2008, cuando entró en vigor la ley del contrato de crédito inmobiliario en junio del 2019, estimó que no se debía dar en ningún caso una hipoteca por encima del 80% del valor de tasación, del valor real de la garantía, independientemente incluso del precio de compraventa. ¿Qué ocurre? Que esto ha cerrado muchísimo el mercado y ahora mucha gente que necesita comprar, es que es inviable hoy en día poder ahorrar 60.000 euros o 50.000 euros para poder adquirir una vivienda. O sea, te puedes tirar 10 años para ahorrar 60.000 euros. Y el precio de la vivienda sube y el alquiler no te permite aumentar esa capacidad de ahorro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, por no apretar, o sea, a mí me parece curioso, ¿no? Porque por no apretar al Banco de España a que aumente esa garantía al 90%, sí que ahora están saliendo ayudas para conceder hipotecas pues al 85, al 90, 95 y hasta el 100. Sí que es bien cierto que la banca últimamente, no por lo debajo, no anuncia doy hipotecas al 90% porque no puede, pero sí que está dando hipotecas al 90%. ¿Al 90% del valor de tasación? Del valor de compra. Del valor de compra. Ojo. ¿Y qué tipo de entidades son las que pueden llegar a este? No hace falta nombres concretos, pero... No es más por el tipo de entidad, sino depende del perfil. O sea, yo creo que esto ahora que han abierto, ¿no?, estas garantías, pues o el avalico del gobierno, que ya veremos si sale por fin, ¿no?, en septiembre, que parece que sí. Lo que hay que tener cuidado es que cuando tú consigues el 100% o el 95% o el 90%, la banca no se lo va a dar a cualquiera. O sea, creo que hay que dejarlo muy claro. O sea, por ejemplo, yo estoy hablando ya con bancos, preparando pues contenido también como tú, y te adelanto, por ejemplo, que a mí algún banco en el aval del 100% de la Comunidad de Madrid o el del 95% de la Comunidad de Valencia, algún banco que me ha dicho, a ver, va a tener que ser un perfilazo, si no le vamos a decir que vale, le damos el 90% con esa garantía de aval, pero no le vamos a dar el 100%. Es que al final son socios de negocio, ¿no? Y si ellos se comprometen contigo y asumen más riesgo, que al final darte más financiación, más porcentaje, asumir más riesgo, porque para ellos una caída del 10% de la vivienda ya les pone, si te están dando el 90% en break-even, pues claro. ¿Cuál es para el banco el perfil de cliente ideal? ¿Cuál es ese clientazo para ellos? El clientazo, lo que coloquialmente en banca se llama caramelo, no sé si lo sabías. El clientazo es el que a la banca le gusta la parejita joven, con ingresos cualificados, o sea, en el sentido de que tengan una profesión con futuro, yo qué sé, ingenieros, abogados, arquitectos, herreros, electricistas, porque tengan un oficio muy determinado, y le gusta muchísimo que haya ahorro, que haya estabilidad laboral y que haya, sobre todo, ¿cómo te lo diría?, un buen ratio de endeudamiento. Me gusta porque pensé que ibas a decir el funcionario y en cambio hemos hablado de profesiones que también pueden ser autónomos o profesionales liberales, ¿no? Sí, o sea, a ver, a la banca los favoritos son los autónomos. Por ejemplo, yo ahora me encuentro, ¿no?, que la banca, ya sabes, yo hablo muchísimo con los bancos, que por ejemplo, si alguien se dedica a los videojuegos o es una ingeniería informática, les encanta, y si estás en IA ya también les encanta. O sea, hay profesiones que sí que tienen. Claro, si eres sombrerero, ahora no todo el mundo lleva sombreros, por lo tanto es una profesión que está destinada a desaparecer. Imagínate, tú me dices, no, es que tengo un videoclub. A ver, ya no hay.
¿no? Claro. No sé cómo explicártelo. Sí, que intentan prever que vayas a ser solvente no hoy, sino en los próximos 30 los años. próximos ¿no? 30 años. Entonces buscan siempre la proyección de futuro. Entonces le gusta mucho la parejita joven que compra su primera vivienda. Muy interesante. ¿Ayuda, por ejemplo, si eres autónomo o empresario y tienes el negocio con ellos y tienes, digamos, la cuenta de empresa donde ellos igual tienen más margen por la tesorería, las comisiones que se llevan del TPV? Por supuesto. O sea, yo siempre recomiendo a los clientes que si tú tienes una empresa o eres autónomo, donde tienen tu scoring y tu calidad crediticia automatizada y puedes demostrar pues, que hay ingresos recurrentes y ellos ven las cuentas y tienen tu scoring de empresa, yo siempre recomiendo a un autónomo o a un empresario pedir la hipoteca en su banco. ¿Hipoteca fija o hipoteca variable? Que esta es la segunda gran decisión que todo el mundo tiene que afrontar, ¿no? Y hay mucha gente que se mete en problemas por el tema de la variable, pero a veces también tiene mucho sentido. Tú hoy, en 2024, a día de hoy, que no sabemos cómo van a estar los tipos en unos meses, pero a día de hoy están más o menos al 3,75 el de depósito en el Banco Central Europeo, y hay previsiones de bajada, ¿qué crees que es más inteligente? ¿Fija o variable? Buena pregunta porque ninguna de las dos. Lo inteligente ahora, o sea, piensa, la variable seguro que no. Porque la variable, para que el Euribor esté, tú imagínate que el Euribor dentro de 2 años se sitúa en el 2. Si tú tienes una variable Euribor más 0,40, vas a tener un 2,40. O sea, tampoco es para tirar cohetes. Si el Euribor estuviera al 1%, yo te diría, a lo mejor pues sí que te interesa hacer una variable. Pero ahora mismo yo creo que tanto la banca como el público en general ha cambiado bastante, o sea, y sobre todo después de este 2023 y 2022. Yo ahora mismo mi recomendación técnica sería, haz una mixta a 5 años y en 5 años, cuando ya no haya penalización, que algunos bancas tienen penalización, cambia la hipoteca a una fija que estarán mucho más atractivas de lo que están ahora actualmente. Porque un escenario de bajada de tipos, como estamos viendo, y de bajada del Euribor, que este mes la bajada parece que aún está más consolidada si cabe, contratar una fija, te puedes encontrar que tienes una fija al 2,5 y que a final de año pues hay fijas al 2,2 o al 2. Esto me pasó mucho en el año pasado, en el 2023, que incluso con la subida del Euribor, yo decía en mis directos, no contratéis fija por encima del 3% o 3,25, y claro, a mí me viene muchísima gente que firmó fija el 3,5, 3,25, 3% y que se han encontrado que en medio año, ¿no? Ya hay fijas por debajo medio punto. Claro, eso es mucho dinero en intereses a final de vida. ¿Y por qué la banca está dando hipotecas a tipo fijo al 2,5 si los tipos están por encima? ¿Estarían perdiendo dinero con ese préstamo? Es cierto que en el RARO, que es que evalúa el margen del criterio de las hipotecas, ¿no? Yo hablo con muchos bancos y tal como hay muchos bancos que me dicen, no, el margen si me da negativo no cojo esa hipoteca. El banco primero analiza, si vas a hacer seguros con ellos, si tienes fondos de inversión, si tienes margen, y no analiza el margen solo de la hipoteca, se analiza el cómputo global de lo que le vas a reportar a ese banco. Piensa que son contratos a largo plazo y la banca tiene claro que si tú ahora mismo firmas una hipoteca al 2,5 fijo, en cuanto bajen un poco los tipos de interés están ganando dinero contigo. O sea, invierten a largo plazo. Hay bancos que el margen les está dando negativo ahora, pero saben que va a ser positivo. Claro, igual juegan con, oye, si tú tienes 20.000 euros luego en la cuenta corriente que te la remunero al 0,2 y yo también ahí tengo un 3,75, ¿no? Pues no pasa nada porque pierda un poquitín en la hipoteca. Correcto. Y se plantean incluso vender esos paquetes de hipoteca, es decir, aguantarla unos años mientras tiene el margen negativo y luego a lo mejor paquetizarla y venderla cuando bajan los tipos. Ojo, porque el tema de la titulación que acabas de contar me parece muy interesante porque es como muy interno. El tema de paquetizar hipotecas o titular, para que se pueda titulizar una hipoteca debe estar por debajo del 80% del valor de tasación y tiene que tener unas garantías, ¿no? Porque con ello emiten las cédulas hipotecarias. Por ejemplo, ojo, porque todas las hipotecas que van a ir con estos ICOs y garantías de avales no se van a poder titulizar. Interesante, interesante. Otra duda que tiene la gente una vez que ya ha contratado la hipoteca muchas veces es si amortizar o no amortizar. Gente que va generando un poquito más de ahorro de lo que cuesta la hipoteca. ¿Tú cómo ves este tema? Yo tengo mi opinión muy formada al respecto en la mayoría de casos, pero ¿tú cómo lo ves? Honestamente, yo amortizar... O sea, si tú tienes un contrato a largo plazo, ponerlo por un tipo medio del 2,5, amortizar a mí me parece una aberración financiera, sinceramente. Y te explico por qué. Porque es que cualquier producto, y no hace falta ni de riesgo, o sea, las letras del Tesoro ahora mismo te pueden dar un 3,4 y tú le estás sacando un 1% de rentabilidad. Y luego piensa que un préstamo con garantía hipotecaria, que es a largo plazo, que si tú lo tienes a un tipo de interés normal y correcto, te va a ser muy complicado volver a conseguir financiación, que yo entiendo que es deuda buena, a ese tipo de interés. Por lo tanto, yo no soy... A ver, si tú tienes la hipoteca al 5%, sí. Pero si tú tienes la hipoteca un tipo estándar, yo no amortizaría hipoteca nunca. Súper interesante. Espero que por favor a la gente le quede claro. Porque yo no además, amortizo. es que yo creo que hoy en día de las mejores oportunidades financieras que hay,
es una hipoteca tipo fijo al 2,5%, cuando Sí. parece claro que mínimo la próxima década la inflación va a estar en el 2-3%. Es que es dinero gratis que realmente te está prestando el banco gracias a intentarlo, ¿no? Pues atarte y ganar con el resto de productos, que tampoco está mal. Alguien que tenga una hipoteca hoy a tipo variable +1 o un tipo fijo del 3,5-4%, ¿qué opciones tiene realmente para poder cambiarla de banco, hacer una subrogación y ahorrar en la cuota hipotecaria? Lo primero de todo es que tiene que ser una hipoteca madura. La mayoría de las entidades financieras, para hacer un cambio de banco, estiman que tiene que ser entre 1, función de entidades, entre 1 y 3 años de antigüedad. O sea, si tú contrataste una hipoteca hace 3 meses o 6 meses, no. O sea, el banco no te la va a cambiar, seamos realistas, ¿eh? Pero, por ejemplo, para una hipoteca fija hay que tener en cuenta que la mayoría tienen una pérdida financiera del 2%. Entonces, si tú contrataste una hipoteca al 3,25 y te vas, ahora, lo resumo mucho, para hacerlo muy coloquial. O sea, porque cuenta activo y pasivo, pero yo te lo voy a resumir muchísimo. Si tú ahora te vas a incurrir en esa pérdida financiera del 2% porque ese dinero el banco lo va a tener que dejar al 2,5%, por lo tanto va a incurrir en una pérdida financiera. Entonces, si del capital pendiente, tú imagínate de una hipoteca de 200.000 euros, la quieren cancelar y la tienen fija, van a incurrir en un gasto financiero de 4.000 euros. Entonces, cuidado porque la rentabilidad del cambio de banco entra en jaque. Ay, y claro, igual esto quiere decir que igual no hay un banco que te haga otra oferta para cambiarla, porque sí que ha habido algo de competencia, ¿no? Entre bancos, algunos que decían, oye, yo te pago los gastos de tasación, todo esto. Sí, además yo tengo algún convenio con alguna entidad que van a pagar la tasación, pero tiene que salirte rentable. O sea, por ejemplo, yo he estudiado y en hipotecas de menos de 100.000 euros, que te quedan 10 años, no te sale rentable cambiarte de hipoteca porque por el sistema de amortización francés, al final pagas más amortización que intereses. Sin embargo, los 10 primeros años de vida de la hipoteca sí que te interesa. Quien tenga un Euribor +1, es que ya da igual. Aunque no se moviera el Euribor, tú imagínate que tenemos el Euribor al 2, con un Euribor +1 siempre hay que cambiar la hipoteca. Aunque no hubiera ni bajada ni subida del Euribor, porque es que no te sale rentable, porque ahora en el mercado hay Euribor +0,5, +0,40, +0,35. Entonces, esa sí que hay que cambiarla. O sea, yo creo que una hipoteca, como los matrimonios, no deben ser para siempre, ¿vale? Y hay que siempre pues, evaluar y valorar la continuidad de ese contrato financiero. Pero es importante que la gente entienda que si igual ya está, si tenía una hipoteca de 25 o 30 años y está en los últimos 6-7 años, ahí no tiene sentido, porque el tipo de interés, la variación apenas le afecta, ¿no? Correcto. Muy bien, muy interesante. Y Montse, otra cosa que quizá ya para un perfil más inversor que ahorrador le preocupa, sobre todo por la corriente que viene de Estados Unidos, ¿no? Donde allí invierten mucho en inmobiliario con deuda, incluso los ya no grandes empresas, sino los individuos. ¿Hasta qué punto tú puedes endeudarte? ¿Hasta qué punto te abre el grifo el banco? Es decir, ¿cómo computan los ingresos de un hipotético alquiler a la hora de tener en cuenta tus ingresos totales para calcular la tasa de esfuerzo? A ver, la banca te da el 35% máximo de tus ingresos. Si tú eres inversor inmobiliario y percibes ingresos de alquiler, para que la banca te los compute, piensa que hay banca que no lo computa, bancos que te computan el 50% y bancos que te lo computan como ingresos reales. Para ello, tiene que haber un contrato de alquiler de larga temporada, para que nos entendamos. Tienen que estar los ingresos en los extractos, por decirlo de alguna manera, y debe figurar como mínimo en una renta. Y estos ingresos que te llegan a computar un 50, 100 o 30%, la cantidad que sea dependiendo de la entidad, ¿es del cash flow que te genera el alquiler? Es decir, ¿es del alquiler menos hipoteca? ¿O es de todos los ingresos? Por supuesto, es el ingreso neto. Es el ingreso neto. Sí. Claro, eso lo compatibilizan, por renta. Claro. Otro tipo de, en mi opinión, ¿no? Y como experiencia en el canal, otro tipo de particulares muy interesados en la compra de vivienda, pero que parece que tienen un pelín más difícil de acceder a hipotecas, son los expatriados, ¿no? ¿Cambia un poquito el tema de acceder a una hipoteca cuando eres expatriado? No, yo estoy haciendo muchísimas hipotecas de expatriados, y además son las mejores prácticamente. El único hándicap que tienen es que les dan el 70%, entre el 60 y el 70, pero yo consigo el 70, como tú, el 70% máximo de valor de tasación o de compraventa y te la dan a 20 años. A 20 años. ¿Vale? No hay ninguna excepción aquí. Claro, a esto me refería un pelín porque normalmente el expat suele comprar para alquilar y ahí sí se le complica un poco a lo mejor el tema del cash flow teniendo que hacer... Bueno, lo bueno es que al dar más entrada también te baja un poco más la cuota hipotecaria y puede compensar ese... Se tramitan igual, ¿eh? O sea, pasa que hay que tener muy claro, y lo quiero comentar, es la moneda de los ingresos. Porque yo, por ejemplo, en los no residentes es una moneda de primer orden que trabaja la banca habitualmente, no hay ningún problema, pero desde que entró en vigor el contrato de crédito inmobiliario,
la banca tiene obligación de cambiar a la moneda del titular o del prestatario en la que perciba los ingresos de mayor valor. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, estás cobrando en dólares americanos, te hacen la hipoteca ningún problema, ¿vale? Pero si estás cobrando en pesos argentinos, no te la hacen. Les da mucho miedo la fluctuación de tu ingreso real, claro, en correcto, comparación con... No te la hacen seguro, y ojo moneda. con la moneda. Qué bueno. Y para empresas patrimoniales que quieran diversificar su patrimonio e invertir en vivienda, ¿cómo está hoy el día el mercado de hipotecas? No es lo mismo una hipoteca de particular que de empresa. De empresa la suelen hacer entre 15 y 20 años. Sí que se están haciendo, pero claro, los tipos van en función del rating, ¿no? O sea, el scoring para particular, el rating para empresa. Entonces, el rating es mucho más exigente a nivel de empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me encuentro mucho inversor inmobiliario que es, voy a montar una empresa para invertir. Ya, pero es que no tienes ni un impuesto de sociedades, ni un PIG, ni tienes ni IVA, ni tienes trimestrales, no tienes nada. Por lo tanto, a no ser que tengas un patrimonio detrás y avales con garantía personal, es imposible. Tiene que ser una empresa con recorrido. Al final es todo mucho más lógico de lo que parece, ¿no? Es poder demostrar que tienes ingresos, que tienes solvencia y que soy un buen partner para ti a 30 años. Es como ligar, al final. Tienes que convencerle de por qué tenemos que estar juntos, ¿no? Y claro, evidentemente, cuanto más incertidumbre pues, tenga tu actividad, pues más difícil te será conseguir esa hipoteca. ¿Los ingresos de dividendos o de activos financieros también los computan como los de las rentas de alquiler? ¿Te los pondrán a la baja o es...? Ojo, a ver, si los dividendos son, por decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Es la parte de beneficio que te da una empresa que te toca a ti por ser socio de la empresa, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque, mira, yo el otro día tuve una consultoría con una posible cliente que solo cobraba dividendos. Claro, si tú tienes unos ingresos y posteriormente dividendos, sí que te los pueden contabilizar si son recurrentes. Pero claro, si ingresas solo dividendos, no, porque la empresa el año que viene puede ir mal y no tener dividendos. O minorar esos dividendos. Por lo tanto, es un refuerzo para una operación. O sea, piensa que la banca lo que contabiliza siempre son los ingresos estables. Y Montse, ¿por qué tiene tan mala imagen la banca? ¿Qué le ha hecho ganarse esa imagen negativa, sobre todo con el tema de las hipotecas, ¿no? La ven ahí como... Todo lo que guarda relación especialmente con el negocio inmobiliario y con la banca es como especuladores, y la banca es como el socio que permite a los especuladores, ¿no?, quitar la vivienda a las personas. ¿Por qué ha pasado esto? Porque la banca lo hizo muy mal. Yo te voy a ser sincera que yo estaba 27 años en banca y desde el 95 me te he comentado. Yo viví de primera mano el antes y el después y el durante de la crisis financiera de 2008. Entonces, que el problema principal fue que la banca, porque veía que el precio de la vivienda subía, era da igual, damos al 100% más gastos porque en 6 meses ya vamos al 80%, y es que era prácticamente así. Entonces se dieron préstamos atemporales, que se dio mucho a hipoteca a personas que realmente no podían comprar. O sea, esa es la realidad. Y entonces, porque la tasación daba, porque no paraba de subir, la gente metía pues el préstamo del coche, las vacaciones, y la banca te daba lo que tú querías. Entonces, por captar clientes, la banca dio, por ejemplo, también a muchísima inmigración, 100% más gastos, que luego se volvieron a su país, dejaron la hipoteca tal cual. Entonces, no hubo un criterio de riesgo, no hubo ética a la hora de conceder hipoteca. O sea, yo eché de menos ahí la banca ética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y te daban una tarjeta de crédito con 6.000 euros a pago aplazado para que te compraran los muebles. Entonces, es que era una verdadera locura. O sea, pero es que si no lo hacía tu banco, lo hacía el de al lado. O sea, es que lo hacían todos los bancos. Se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y también, claro, entonces o sea, la banca hubo mucha falta de ética, te voy a ser sincera, pero luego es que el cliente te lo pedía. Y tú le decías al cliente, mira, pero es que el ratio, no sé qué tal, ya, pero da igual, si no me lo das tú, me voy a otro banco. Y era tal cual. O sea, también el cliente, por falta de conocimiento de educación financiera, pedía el todo, o sea, le daba igual. Entonces, yo creo que se juntar, como dices tú, el hambre con las ganas de comer, o sea, la falta de ética de la banca. Con la falta de educación financiera. Mira cuánto dinero estamos ganando con la falta de formación financiera de quien estaba pidiendo el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que esto no se va a repetir porque la banca ha aprendido de su error y le ha costado mucho dinero, y luego a las personas porque esto les ha costado mucho dinero. Y había muchos trejes y manejas. Y hay una parte que la gente no entiende, ¿no?, a la hora del banco y de las hipotecas, y es que lo último que quiere el banco es quedarse con tu vivienda. Literal. O sea, piensa la cantidad de cajas de ahorro que han cerrado por no poder hacer frente a las pérdidas de que no les paguen la hipoteca. O sea, el negocio de un banco es prestar dinero y coger dinero para prestarlo más caro. Fin. O sea, no es más. Lo harán con más productos complejos o menos, pero la finalidad de un banco, el objeto social, entre comillas, muy sencillo es este. No quedarse viviendas. Cada vivienda era, hay que pagar IBI, hay que pagar comunidad de propietarios, te meten ocupas, cada piso lo dejaban destrozado. Entonces,
Ha sido un marrón que ha hecho que muchas cajas de ahorro cerraran porque no podían hacer frente a esas pérdidas. O sea, el banco no quiere viviendas. Esto hay que dejarlo clarísimo. Muy interesante, porque al final este último punto también es curioso porque la gente dice que se rescató a los bancos cuando realmente el mayor rescate no fue tanto a los bancos, sino a las cajas de ahorro, ¿no? Sí. Que además, generalmente las cajas de ahorro estaban gestionadas de cierta manera, tenían más influencia política que los grandes bancos también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, con rescate, a mí lo del rescate de los bancos con dinero público no me parece del todo, también te voy a ser sincera, pero sí que hubo un rescate de más de 10.000 millones de euros, que ese dinero es nuestro. ¿Vale? Entonces, es una empresa que hizo mal las cosas, por decirlo de alguna manera, y lo venimos a rescatar con dinero público, que luego nos ha visto... Sí que se ha devuelto una parte, pero que no se ha visto. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo lo del rescate público, honestamente, y siendo de toda la vida de la banca, yo no lo veo. No me parece justo. Es un tema peliagudo, desde luego. Al final, el problema es que cuando empiezas a intervenir de una manera y de otra, nunca sabes cómo puede acabar. También es cierto, por poner un poco en contexto y defender a la banca, que también luego deja mucho dinero en impuestos y que también tienen miles de millones. Cierta labor social, porque el crédito ayuda mucho a la innovación y ayuda a montar empresas y proyectos y a sacar adelante el país. Entonces, que muchas veces, ¿no?, siempre hablamos de la parte negativa de la banca, pero por romper una pequeña lanza a favor de ellos, también hacen una labor social importante y dejan muchísimo dinero en un país, vía impuestos y vía la parte económica. Sin banca no habría compra de vivienda, no habría creación de empresas, no habría creación de puestos de trabajo, seamos realistas. El problema de la banca con las ayudas fue que no es lo mismo. O sea, si tú debes 1.000 euros, tú tienes un problema con el banco, si tú debes 1.000.000, el banco tiene un problema contigo. Yo creo que la banca sí que, o sea, hubo que rescatarla porque cerrar según qué bancos pues suponía un problema muy importante, incluso a nivel social. Genial, Montse. Me gustaría acabar con un par de consejos súper prácticos que tú le darías a alguien que está pensando si ahora es buen momento o no para comprar vivienda, si en esa ecuación tiene en cuenta el tema de la hipoteca. ¿Qué consejo le darías tú para desbloquearle un poquito de esa situación y hacerle más fácil el camino de decidirse si comprar ahora o no y de conseguir la mejor hipoteca posible? Hay que hacer números. O sea, yo siempre digo a la gente que hay que sentarse, ¿no? Si compras solo, da igual, lo compras con tu pareja o con quien sea, es sentarte, coger un Excel o coger una libreta con un bolígrafo y hacer los números. Hay que hacer los números muy bien hechos, dejarse asesorar por un buen profesional y sobre todo tener claro, por ejemplo, ¿no?, si estás pagando un alquiler o no, que te va a salir rentable. Y desde luego, yo abogo por la compra siempre, porque yo no me puedo imaginar vivir de alquiler con la pensión que nos va a quedar. O sea, me parece inviable. Y luego tener una propiedad te da facilidades para que luego puedas pedir un préstamo de empresa. O sea, te da para todo y además generas patrimonio. O sea, luego con ello pues puedes hacer una hipoteca inversa, lo puedes poner a alquiler, lo puedes vender, puedes quedarte ya en esa propiedad cuando seas mayor, libre de cargas. O sea, para mí comprar, por mucho que digan, yo soy 100% de comprar. Muy bien, Montse, pues muchísimas gracias por todo tu conocimiento y tu experiencia. Os animo a que la sigáis en Instagram, os dejaremos aquí abajo las redes para que podáis conocer un poquito más de lo que hace. Y nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el podcast, dejarnos en los comentarios vuestras dudas, darle like, ya sabéis, y compartir este vídeo con todo el que le pueda ayudar.